Feliz sábado. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí en esta mañana? Damos muchas gracias a Dios, hermano, que el Señor nos ha puesto en su casa en esta mañana para juntos participar de este culto de oración y nos da la oportunidad, hermanos, de servirle todavía con libertad. El tema que en esta mañana traigo creo que a muchos nos va a ayudar. Entre más lo estoy estudiando, nosotros, mi esposa y yo, estamos estudiando para hacernos ciudadanos americanos. Y estamos involucrados en todo lo que está pasando en la historia de este país y lo que está pasando ahora en las elecciones de este país y cómo se está desarrollando, hermano, los eventos finales. Y yo me sorprendo cómo Dios tenía todo planificado de antemano. Y quiero decirte en esta mañana que en el plan de Dios también estabas tú puesto. ¿Sabes que tú también estabas puesto allí en el plan de Dios? ¿Y por qué digo tú estabas allí? Porque por una razón tú estás aquí en esta mañana. Precisamente en el desarrollo final de la historia de la profecía, tú estabas allí. ¿Por qué? Porque tú has venido a formar parte de la iglesia de Dios en estos últimos días. Y quiero que nos sentamos parte de la profecía que se está cumpliendo, nos sintamos parte de la predicción que Dios hizo y la bendición final que van a tener todos aquellos que se preparen para los acontecimientos que sabemos que fueron anunciados hace 2000 años, pero hoy nosotros los estamos tocando y los estamos saboreando. Por eso es importante, hermano, que sepamos el momento exacto de la profecía en que estamos viviendo. Por eso es bueno que estemos despiertos. Yo sé que el Satanás va a querer dormir a muchos. Sé que estamos cansados por una semana de trabajo. Sé que llevamos rato ya sentados, el frío, todo atenta a que no atendamos lo que aquí se va a decir. Hermano, pero estemos bien despiertos. Porque traigo información que es historia, pero también es profecía. Y si mezclamos la historia con la profecía, podemos saber exactamente en el momento en que estamos viviendo. Y en mi país hay un dicho que dice, yo soy cubano, que dice, guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata es porque el soldado es ¿qué? Es tonto. O sea, ¿seremos nosotros necios como las vírgenes las 5 vírgenes fatuas de Mateo 25? ¿Dejaremos que el enemigo nos duerma en este momento de tanta expectativa? Hermanos, si ponemos el YouTube, hay expectativa que qué va a pasar con Trump, qué va a pasar con Biden. Ustedes no saben que en este momento pueden estarse decidiendo el futuro de cada uno de nosotros. Las vacunas que nos anuncian un virus que está matando miles de personas. La inseguridad social reina en el mundo y en las casas. La gente está teniendo problemas, hermanos, porque los problemas económicos llenan la gente, los problemas sociales, la inestabilidad social, la inestabilidad en los hogares, todo nos anuncia que un gran acontecimiento está por suceder. Hermano, pero todo esto comenzó, ¿saben dónde? Hace 6000 años, según la Biblia, en el jardín del Edén. Y en el plan de Dios, desde que comenzó todo allí, tú eras parte de él. Si no, tú no estás aquí en esta mañana. Si no, tú fueras uno de los que estuviera trabajando hoy, estuviera involucrado en 1000 cosas que hacer y no hubieras decidido, traído por el Espíritu Santo, porque nadie crea que está aquí porque Él quiso, a que escuchara la palabra de Dios en esta mañana. Antes de abrir la palabra de Dios, quisiera invitar a todo el que pueda arrodillarse para pedirle a Dios que sea Dios que nos inspire y nos ayude, hermano, a darle el sentido a su palabra, porque es importante que esto suceda en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Padre, en esta mañana, porque tú nos has traído hasta aquí, hasta tu casa de oración. Queremos rogarte, Señor, que tú hagas un milagro en esta mañana. El milagro que queremos que tú hagas en esta mañana es que tú tomes, mi Dios, los corazones de cada uno de los que estamos aquí. También tomes mis labios. Este instrumento, mi Dios, sucio, imperfecto, pecador. Pero que vengo a ti, mi Dios, con el humilde deseo solamente, Padre, de que sea tu instrumento para transmitir tu mensaje. Señor, ayúdame. Si tú no vienes conmigo aquí, mis palabras, mi Dios, no tienen sentido. Si tú vienes conmigo aquí, mi Dios, tú puedes transformar tu palabra y ponerla en el corazón para llenar cada espacio vacío de los hermanos que han venido hasta aquí.
También de aquellos, Señor, que nos están mirando a través del internet. Pero si tú no subes aquí, Señor, yo no soy nada. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo pueda llenarnos en esta mañana a todos los que estamos aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, pueda trabajar con nosotros. Que te acuerdes que somos carne, Padre, y tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos para entender tu palabra y la profecía que tanto necesitamos en estos últimos días, Señor. Ayúdanos para estar atentos como una antorcha que alumbra en este mundo oscuro y podamos, Señor, ser preparados nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, porque sabemos, mi Dios, que una gran crisis está delante de nosotros, pero estamos ciegos. Abre nuestros ojos, capacita nuestros corazones, mi Dios, para recibir tu palabra. Que nuestra mente pueda ser abierta y nuestros corazones preparados, Señor. Bendícenos y sé tú, mi Dios, quien nos dirige en todo lo que vamos a hacer aquí. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Verso 11. Yo no voy a obviar la primera bestia de Apocalipsis 11. Sabemos que la primera bestia, todos los que estamos aquí somos adventistas, es obvio. Y lo obvio es obvio. Vamos a que nosotros sabemos que es la bestia Apocalipsis 13. La primera representa al papado. Pero vamos a enfocarnos en la segunda bestia, hermano. Nosotros vemos en lo que está sucediendo al papado como que va a ser el responsable o es responsable de todos los eventos finales, ¿verdad? Ahora, vamos a enfocarnos en la bestia que en este momento, hermano, está teniendo un conflicto tremendo porque él ve quién va a ser presidente. Yo no voy a hablar de política, no quiero hablar de política, lo decía el pastor. Yo no voy a decir si es mejor los demócratas, mejor los republicanos, pero sí debemos estar atentos a lo que está pasando. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, se están decidiendo cosas muy importantes por las cuales nosotros deberíamos estar orando. Y no es pecado que oremos que el Señor detenga, dice Elena de White, que debiéramos orar lo más que pudiéramos y debiéramos advertir al mundo en cuanto a la libertad religiosa, que debiéramos orar porque Dios detenga. ¿Sabe por qué? Porque ni la iglesia está preparada, ni nuestra familia está preparada. Y decimos, bueno, ¿cuándo van a estar preparados, hermano? Debiéramos pedirle a Dios que Dios detenga eso hasta que estén preparados. La misericordia de Dios también quiere eso. Dice la Biblia que Dios no quiere la muerte ¿de quién? Del impío. Dios quiere sino que se arrepienta. Y hay veces que debemos pedirle a Dios, Señor, aguanta, detén, aguanta un poco. Y hermano, debiéramos pedirle a Dios eso. Ahora, eso no depende de quién esté en la Casa Blanca. ¿Me están entendiendo? Puede estar un republicano, puede estar un demócrata. Eso depende del plan y la voluntad de quién? De Dios. En Apocalipsis 13 anuncia, versículo 11, el surgimiento de una bestia. Sabemos que bestia, ¿qué simboliza bestia? Según Daniel, un poder político. Eso lo sabemos todos. Dice, después vi otra bestia, o sea, un poder político, que subía de la tierra. Según Apocalipsis 12, y tienen la Biblia abierta. ¿Cuántos tienen la Biblia abierta ahí? Si cambiamos la vista simplemente al capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 16, dice que la tierra ayudó a la mujer. Los que entendemos un poquito de profecía, sabemos que esa tierra que ayudó a la mujer, ¿qué país fue? Estados Unidos de Norteamérica. O sea, la iglesia estaba siendo perseguida en Europa y en el medio, después del año, ya terminándose la persecución papal de los 1260 años de persecución papal, que duraron del 538 hasta el 1798, surge esta nación y ya por los 1600, llegaron Mayflower aquí, los Estados Unidos con la carga de padres peregrinos, y este país comenzó a ser la válvula de escape de ¿quiénes? De los perseguidos de Europa. O sea, la mujer fue ayudada ¿por quién? Por la tierra.
Pero la tierra no se quedó solamente como tierra desolada y vacía. La profecía anunciaba que de la tierra iba a salir también, ¿qué cosa? Una bestia, un poder. Vamos a estudiar un poquito. Este mes es mes de Thanksgiving, ¿verdad? ¿Qué se celebra este mes? Thanksgiving, ¿verdad? O sea, acción de gracia ¿de quiénes? Los padres peregrinos que vinieron a la mujer, o sea, a la tierra, perdón. La mujer vino ¿a dónde? A la tierra. Aquí recibió cuidado, protección, liberación, libertad, vida. Y hoy, este mes, el día 20, el último jueves de este mes. La próxima semana, creo que, o sea, estamos celebrando Thanksgiving. Ahora, nosotros tenemos que estudiar un poquito el origen de este país. Los principios de la Constitución. Cómo funciona este país para poder entender, hermano, cómo la profecía se va a desarrollar o la profecía ya se está desarrollando. Cuando entendemos un poquito la historia de este país, nos podemos dar cuenta, hermano, cuán precisa es la profecía. Cuán precisa e importante es conocer la profecía. Vamos un poquitico a la historia de este país. Dice aquí, dice Apocalipsis 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. ¿Qué tenía? 2 cuernos. Semejante a lo de un cordero. Y ahí hay una coma. O sea, importancia de este texto bíblico. Anuncia que este país iba a tener ¿cuántos cuernos? ¿Qué significa 2 cuernos? Daniel. Vamos a Daniel un momentico. En Daniel, aquí habla de una bestia que tiene ¿cuántos cuernos? Daniel capítulo 8. Dice Daniel capítulo 8, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero estaba delante del río y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto, ¿qué pasó? Creció después. Y el versículo 8 de Daniel 8, 3 y el capítulo 8, el versículo 20, el ángel le dice, estos, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, la bestia de Apocalipsis 13, versículo 11, que tiene 2 cuernos, es que en este país iban a haber 2 poderes. En este país iba a levantarse, iba a establecerse como nación, ¿con cuántos poderes? 2 poderes. ¿Cuáles son los 2 poderes de este país? Legislativo. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. En este país, según el conflicto de los siglos, dice Elena de White que iba a ser basado por el republicanismo. ¿Qué cosa es el republicanismo? ¿Qué quiere decir republicanismo? O sea, en las primeras 3 palabras de la Constitución, es una pregunta que te hacen a los ciudadanos, dice que indican el voto o la decisión del pueblo. ¿Qué dice el título de la Constitución? Que dice, ¿cómo se llama? We the people, o sea, nosotros el pueblo. El republicanismo de esta nación es nosotros el pueblo decidimos en asuntos, ¿qué cosa? Políticos. Ese es un cuerno. Un sistema representativo. ¿Ese es qué cosa? Ese es un cuerno. Ese es un poder. Pero el otro cuerno, ¿ustedes saben a quién representa? Al poder religioso. ¿Que cómo iban a estar? Separados y nunca debían unirse. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 13, versículo 11,
pero hablaba como dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Vamos a estudiar un poquito la historia, hermano. Cuando me fascinó, cuando leí aquí en el conflicto de los siglos, hermano. Y les invito, todo el que pueda hacerlo, lea el capítulo del conflicto de los siglos. Yo le pregunté al pastor si habían puesto este capítulo en el periódico. Y hermano, lo que yo encontré aquí, este libro yo lo he leído muchas veces, pero ahora lo leí, estos nuevos capítulos, y tomaron vida otra vez. Viendo todo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, tomaron vida estos capítulos porque me ayudaron a entender cosas que yo no entendía. Y ahora, este capítulo es el capítulo 17. Lo invito a todo el que llegue a su casa, hermano, para que puedan entender qué está pasando en la Casa Blanca en este momento. ¿Por qué ahora el presidente que no fue electo puede poner una demanda? Puede hacer una demanda, revisión y hay que respetárselo. Y nadie puede decir que no, y no está cometiendo ningún delito, no está haciendo nada. Aunque hay gente que lo está presentando. Hermanos, ¿saben por qué? Porque este país es un país ¿de qué? De derechos. Yo vengo de un país donde no hay derechos. Yo vengo de Cuba, donde el gobierno decide sobre la iglesia, sobre el individuo, sobre quien sea. Pone preso al que quiera y hace con él lo que quiera. Yo estuve 2 años preso, 1 año y 10 meses, por ser religioso. O sea, se meten en todo. Pero en este país no. Este país cuando se levantó ¿con qué principio? Religioso y político. El político tiene una serie de formas de gobierno representativo, como dice el pastor, que no se escapa nada. El fraude es muy difícil, todo es tan difícil. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba estableciendo ¿quién? Este país. Dios estaba estableciendo, cuando se hizo la constitución de este país, Dios estaba metido en el asunto. Porque de este país iba a depender la historia del mundo entero. Después que aquí se forme la imagen de la bestia que habla el Apocalipsis 13:12, de ahí depende el destino de toda la humanidad. Este país va a ser el país de la libertad religiosa, el que iba, como decían en mi país el sistema de allá decía que Estados Unidos se creía el gendarme del mundo. Y es verdad que son el gendarme del mundo porque Dios los puso. ¿Por qué? Porque son el país que exigía la libertad de cuánto en todo campo del mundo. Es el país número 1 que defiende la libertad religiosa. Es el país número 1 que defiende los derechos humanos. Libertad de expresión. Y este era el termómetro para medir el mundo entero. Ahora este país está en crisis, mi país está viendo una persecución contra los disidentes, hermano, que es increíble lo que está pasando. ¿Saben por qué? Porque la bestia está herida. Se lo estoy diciendo, hermano, nosotros no sabemos en el momento de la profecía en que estamos nosotros parados. ¿Cómo surgió este país? Vamos a leer un poquito de la historia de este país. América, tierra de libertad. Cuando lleguen a su casa, hermano, no pierdan tiempo durmiendo. Cojan este capítulo y léanlo. Después les recomiendo otro capítulo, ahorita se lo voy a recomendar. Otro capítulo más de este mismo libro, para que sepamos dónde estamos y cómo surgió este país. Dice aquí, página 336, conflicto de los siglos. ¿Cómo surgió este país? ¿Qué pasó? Miren, los padres peregrinos cuando vinieron al Mayflower, vinieron con ideas similares a las que tenía el papado, de que ellos podían meterse en la conciencia de los demás, los religiosos que llegaron a este país. ¿Ustedes saben eso? Este país, cuando llegaron los padres peregrinos, no venían libres de la influencia y ya no venían con la libertad religiosa en su mente, no. Dios tuvo que enseñarle eso, ¿dónde? Aquí. Para establecer esta nación con 2 cuernos, ¿cómo? De gobierno, separados. Dice aquí, el deseo de libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar. ¿De dónde vinieron los padres peregrinos? ¿De dónde vinieron? De Europa. Pero ellos tenían deseo de libertad. Vinieron para acá para soportar las privaciones y los riesgos y las soledades selváticas, y con la ayuda de Dios echaron los cimientos de una gran nación en las playas de América. Sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa y aquella libertad por cuya consecuencia se impusieran tantos sacrificios, no estuvieron dispuestos a concederle a otros
O sea, no estaban dispuestos a darle libertad a otros. Ellos llegaron aquí y dijeron, bueno, esto sí es de nosotros, ahora nosotros vamos a establecer aquí la justicia, lo que ellos creían que era justicia. Y dice aquí, muy pocos, aún entre los más distinguidos pensadores y moralistas del siglo XVII, tuvieron un concepto justo del gran principio esencial del Nuevo Testamento, del reconocimiento a Dios como único juez de la fe humana. La doctrina que sostiene que Dios concedió a la iglesia el derecho, escuchen aquí, de regir la conciencia. La doctrina que sostiene que Dios concedió a la iglesia el derecho de regir la conciencia y de definir y castigar la herejía es uno de los errores papales más arraigados. A la vez que los reformadores rechazaron el credo de Roma, no estaban ellos mismos libres por completo del espíritu de intolerancia de ella. O sea, los reformadores, cuando salen de la Iglesia Católica, también se van con ideas de que ellos tienen derecho sobre la conciencia de quienes. Y los padres peregrinos vinieron a este país con esas ideas. Cuando ellos llegan aquí, ellos llegaron con esa idea. ¿Qué les hizo cambiar? Aquí dice, la tolerancia fue la que hizo anticristiano al mundo, dijo uno. Fíjense a qué punto decían que la tolerancia hizo anticristiano al mundo. O sea, ellos querían imponer la religión, ¿por qué? Por la fuerza. Nada puede ser obligado. Yo muchas veces lo he dicho, yo no puedo imponerle religión ni a mis hijos. Yo sí le puedo exigir a mis hijos respeto. Hace poco vi alguien publicó algo en el internet y decía que hoy se han perdido los valores porque los padres han perdido los valores. Los padres quieren que los hijos los amen y Dios lo que exige que los padres le enseñen a sus hijos es respeto. Si el hijo respeta al padre, cuando el hijo crezca va a amar al padre. Si el hijo no respeta al padre, cuando el hijo crezca no va a amar al padre. ¿Entienden eso? Asimismo la religión. Dios quiere que nosotros aprendamos y enseñamos el respeto a Dios. Y como resultado viene ¿qué cosa? El amor. Pero eso no se puede obligar. Los padres peregrinos venían con la idea, hermanos, de Roma, que la religión tenía que ser ¿cómo? Podía ser impuesta. Dice aquí, los colonos acordaron que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil, contrario a lo que dice la Biblia. O sea, eso fue antes de que esta nación se fundara como ¿qué? Como nación. Eso fue por allá por los 1600, principios de los 1700. Apareció un personaje. Se llamaba Rogelio Williams. Rogelio Williams, está en la página 338 del Conflicto de los Siglos. Rogelio Williams fue una persona que Dios lo usó maravillosamente. ¿Qué hizo este hombre? Oigan aquí. Rogelio Williams era respetado y querido como ministro fiel. Como hombre de raras dotes, de intachable integridad y sincera devoción. Sin embargo, su actitud resuelta al negar a los magistrados civiles tuviesen autoridad sobre la iglesia y al exigir libertad religiosa no podía ser tolerado. O sea, se buscó, ¿saben qué cosa? Persecución a este hombre. Entre esos puritanos que llegaron a este país en los años 1600, ahora aparece Rogelio Williams diciendo que la iglesia, el gobierno, y hermano, aquí hay algo importante que yo quiero que sepamos. El gobierno no tiene derecho a decirnos cuándo nos reunimos, ni cuántos se reúnen, ni dónde se reúnen. ¿Ustedes saben eso? En este país. Ni aún con una plaga. Eso que hizo Trump de decir que la iglesia es esencial, eso está correcto. Porque no es deber del gobierno
decir si podemos o no podemos reunirnos. Es deber del gobierno anunciar que hay una plaga, que puede matar mucha gente, que si se reúnen a costa de su conciencia, se pueden morir o enfermarse, eso está bien. Pero no puede decir, no pueden reunirse. Según los principios de esta nación. ¿Estamos entendiendo? Ahora, si yo conscientemente digo, oye, creo que me voy a enfermar si me reúno con gente que llegue enferma allí, está correcto. Pero no es deber de ningún gobierno prohibir ninguna reunión religiosa porque hay una plaga. ¿Entendemos eso? Eso es lo que dice aquí. Por ley no se puede poner ley. Que eso es lo que dice la Biblia, que son dos cuernos ¿cómo? Separados. Eso es un principio de libertad religiosa en este país. Pero ya está llegando el momento en que se han ido ¿qué? Se han ido pasando. Y hermano, esto se va a poner bonito. Dice aquí, se creía que la aplicación de semejante nueva doctrina, la de este hombre que decía que el gobierno no podía mandar sobre la iglesia, alteraría el fundamento del Estado y el gobierno del país. Lo sentenciaron a ser desterrados de las colinas y finalmente, para evitar que le arrestaran, se vio de las colonias, perdón. Le sentenciaron a ser desterrados de las colonias. ¿Cuáles colonias? Las 13 colonias que habían aquí en Estados Unidos, las originales, que están aquí en la costa este. Rogelio Williams tuvo que irse de esas colonias, tuvo que irse. ¿A dónde fue a parar? Oigan, ¿dónde fue a parar? Finalmente, para evitar ser arrestado, se vio en la necesidad de huir en medio de los rigores de un crudo invierno y se refugió en las selvas vírgenes. Durante 14 semanas, cuenta él, anduvo vagando en medio de la inclemencia del invierno, careciendo en absoluto de pan y de cama. Pero los cuervos me alimentaron en el desierto y el hueco de un árbol me sirvió frecuentemente de albergue. Así prosiguió su penosa huida por entre la nieve y los bosques, casi inaccesible, hasta que encontró refugio en una tribu de indios cuya confianza y afecto se había ganado esforzándose por darle a conocer las verdades del Evangelio. Este hombre, ¿y ahora qué pasó? Después de varios meses de vida errante, llegó al fin a las orillas de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos que reconoció el pleno sentido de la palabra de derecho y libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Su pequeño estado, Rhode Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Este hombre, Dios lo usó para enseñarle a la gente qué cosa es libertad religiosa. No se entendía, hermano, qué era libertad religiosa. Y así comenzó esta nación. Nosotros podemos buscar en el internet, los que quieran hacerlo. Muchos lo sabemos. La constitución de este país, la Biblia dice en Apocalipsis 13:10, un poquito más arriba, que la bestia de Apocalipsis 13 iba a sufrir una herida de muerte, según el versículo 3. Pero su herida mortal, Apocalipsis 13:10, pero su herida mortal fue sanada. La herida mortal de la bestia de Apocalipsis 13, de la primera bestia, ¿fue en qué año? 1700 ¿qué? 98. La Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia, ¿en qué año fue? 1700 ¿qué? 76. 4 de julio se adoptó la Declaración de Independencia. ¿Y la Constitución se hizo cuántos años después? Como 11 años después, 1787. 1787. O sea,
Cuando la bestia de Apocalipsis 13 estaba cayendo, estaba surgiendo ¿quién? Este país para defender la libertad religiosa. Mientras una caía, la otra se levantaba. En esta nación se decía que la legislatura no tenía ¿qué cosa? Derecho a establecer leyes religiosas para dominar ¿a quiénes? A ninguna persona. Los que fundaron este país después dijeron, lo voy a leer aquí, después dijeron que no se exigiría a ninguna persona, ninguna posición religiosa para establecer un cargo público. O sea, podías ser ateo, tú podías ser libre. La libertad religiosa, el concepto es, tú puedes practicar cualquier religión o no practicar ninguna según tú creas. Eso es libertad religiosa. Y eso se estableció aquí. Y con ese fundamento se estableció esta nación. Pero Apocalipsis 13, el versículo 12, dice que hablará como dragón. Y el versículo 12 de Apocalipsis 13 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, la naturaleza de este país va a cambiar. O estaba profetizado que tenía que cambiar como está sucediendo ¿cuándo? Como está sucediendo ahora. Todavía, hermano, aquí hay libertades. Nosotros no podemos decir que aquí las libertades se acabaron. No, aquí todavía hay libertades. Todavía hay ciertas libertades. Podemos reunirnos hoy sábado, no hay problema. Mientras hubo una pandemia aquí en Estados Unidos, aquí por lo menos en la Florida, nos estuvimos reuniendo cada sábado, no hubo problema. En Dominicana me dijo Julio que cerraron todas las iglesias, llegaba la policía, te cargaba y te va preso. En mi país, otro tanto. O sea, que donde estaba la iglesia católica, donde no hay esos principios de libertad religiosa, aquí hubo un estado que tuvieron problemas, creo que en Tampa hubo una iglesia por ahí que tuvo problemas, no sé cómo habrá terminado eso. Un condado. Pero los principios de aquí todavía, hermano, es libertad ¿qué? Libertad religiosa. Dice Apocalipsis 13, hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia. Esta tierra se puede traducir de dos maneras. Una es la tierra que abrió su boca, o sea, Estados Unidos. O sea, la imagen de la bestia va a comenzar primero ¿por dónde? Por aquí. Dice Elena de White que esa ley después va a ser adquirida ¿por qué? Por el mundo entero. Dice aquí, hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. O sea, la primera bestia, ¿quién es? El papado, el poder papal, cuya herida mortal fue ¿qué? Fue sanada. O sea, se advertía que el poder papal iba a ser una herida mortal, pero iba a sanar, se iba a recuperar. Y el trabajo de la iglesia de Estados Unidos iba a hacer que la primera bestia fuera empoderada, fuera puesta a la cabeza. Lo que ella establece, es lo que está queriendo decir aquí, fuera tenido por todos los que habitan en la tierra como algo ¿qué? Como algo mandatorio de parte de Dios. Conflicto de los siglos. Vamos a este conflicto de los siglos otra vez. Otro capítulo que le voy a recomendar del conflicto de los siglos se encuentra en la página 494. Estados Unidos, tierra de libertad. Capítulo 17, primero que les recomendé, deben leer estos dos capítulos, hermano, y el capítulo 26. Primero el 17, entendamos quién es Estados Unidos, y el capítulo 26, cuál es el principio de esta nación y cómo va a cambiar todo. Nosotros los adventistas debemos caracterizarnos por dos cosas. Uno, por conocer la Biblia. Y otro, por saber al dedillo los acontecimientos finales, cómo van a ser. Hermano, yo veo que hay hermanos que se dislocan. Dicen, no, y el Papa va a poner la ley dominical aquí en Estados Unidos. Hermano, aquí el Papa no va a poner la ley dominical. Cuando yo leo estos libros y leo la Biblia, son los protestantes de aquí. Es el cuerno que estaba separado del pueblo político, el que va, ese cuerno que se va a juntar con el otro cuerno y le va a decir al Papa, ven, que aquí tienes la puerta abierta. Se está viendo ya.
Hay veces que decimos, no, y el Papa viene a decirle al Congreso qué tiene que hacer. El Congreso de Estados Unidos, el Papa no tiene que decirle qué tiene que hacer. No es ese Congreso que le va a decir, no es la parte, el Congreso no. El Congreso va a decirle al Papa lo que tiene que hacer, ¿saben cuándo? Cuando la Iglesia de Estados Unidos le exija al gobierno y quieren que le diga algo. Hasta el presidente Trump, que decían que era, que quería mantener estos dos principios separados, él empezó a romper, ¿saben qué? Bueno, él no lo empezó a romper, él lo cogió ya del otro presidente, creo que fue Bush, en que empezó a unir la iglesia y el Estado. El presidente Trump dijo que se podía hacer campañas políticas en las iglesias. ¿Saben qué cosa es? Eso es rompiendo el muro que hay entre esos dos cuernos. El presidente que está supuesto a que salga ahora, que es Biden, que ya ganó las elecciones y están esperando que eso se resuelva, ya le dijo al Papa que estaba dispuesto a trabajar con él en el establecimiento de las leyes para cuidar la naturaleza. Hermano, quien esté en la Casa Blanca, cuando llegue el momento de que suceda, eso va a suceder. Cuando llegue el momento, ¿eso va a qué? Eso va a suceder. Dice aquí, conflicto de los siglos. Vamos a estudiar ahora un poquito de esas libertades. Dice aquí, página 494, capítulo 26, Estados Unidos en la profecía. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia, mansedumbre, rasgos que caracterizaron los Estados Unidos cuando la profecía vio que esa nación subía. O sea, esta profecía del versículo 12, hermano, del principio del versículo al final del versículo, son más o menos 300 años. Vamos a poner un número. O sea, de que comienza que Juan ve el subir con esta bestia con dos cuernos, como un cordero, a que habla como dragón, hay un margen de tiempo como de 200, 300 años. Del 1776, 1787, cuando se hizo la Carta de Derechos de los Estados Unidos, la Constitución, donde el republicanismo se dijo, este país lo gobierna el pueblo elige sus presidentes, elige sus representantes en la Casa de Representantes, elige los senadores, se elige el presidente. Desde allí hasta que ruge como dragón, hay un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo Dios nos lo ha dado, ¿sabe por qué? Por gracia, para que nos preparemos. Y le digamos a la gente lo que va a pasar. Le digamos a las personas que este país, aunque fue el país de la libertad religiosa, al final va a rugir como ¿qué? Como dragón. Que en Cristo hay salvación. Que Cristo ha dejado todo esto escrito para que nos podamos preparar para que vivamos ¿qué cosa? En un mundo, hermano, donde tú no vas a tener que estar preocupado por si hay un virus. No vas a estar preocupado si hay comida, por los viles, porque dice la Biblia allí que ya las casas de nosotros están preparadas. No vas a tener que estar preocupado por si tengo dinero o no tengo dinero para irme de viaje. No vas a estar preocupado que si tu hijo está enfermo, si tu mamá está enferma, si tu papá está enfermo viviendo en otro país. ¿Por qué? Porque todo eso dice la Biblia que va a quedar para siempre, ¿dónde? En el pasado. Dios nos ha dejado este lapso de tiempo para eso, pero muchos estamos perdiendo el tiempo. Y pensando de que la profecía se va a cumplir y como se va a cumplir, como quiera se va a cumplir. Yo he escuchado muchas veces eso. Dios no ha dejado ese tiempo, hermano, para que nosotros digamos eso, sino para que trabajemos y nos preparemos. Porque hay acontecimientos de los cuales en el futuro, si no estamos preparados, aunque tengamos conocimiento de ellos, vamos a llegar a formar parte, ¿sabe de quiénes? De los enemigos de Dios. Pero eso depende de ti. ¿Qué tú estás haciendo ahora? Satanás nos tiene afanado y en este lapso de tiempo que Dios nos ha dado, lo hemos dedicado, ¿saben a qué? Revisa este año que está pasando. Este 2020 ha sido terrible. Revisémoslo, ¿a qué nos hemos dedicado? Algunos llenos de miedo, otros temerosos por la expectativa del futuro. Algunos lo hemos pasado esperando que se acabe el 2020, a veces el 2021 viene mejor. Hace poco vi en la radio que empezaron a llamar por teléfono, iba con la radio puesta, a las 10:20,
Y había unos religiosos hablando ahí. Decían, no, esperamos que ya este año se vea para que el año que viene venga mejor. Religiosos hablando así. Yo dije, no, la profecía dice que iremos de mal en peor. Dice la Biblia que es como dolores de parto. Bueno, aquí hay unas cuantas hermanas que han tenido hijos y saben lo que es los dolores de parto. El dolor de parto comienza uno ahora y otro a los 20 minutos o a la media hora. Y los dolores de parto se van alejando, se van acercando más. Van aumentando en intensidad o van disminuyendo. Si la Biblia dice que son como dolores de parto, hermano, lo que viene es terrible. O sea, este tiempo que Dios nos ha dado, entre la bestia como cordero y ruge como dragón, cuando comenzaran los eventos finales a suceder, iban a ser rápidos, aumentar en intensidad. Si el virus que pasó nos llenó de miedo, el que viene, si no estamos preparados, no va a ser que nos escondamos en las cuevas. ¿Cuánta gente ha salido huyendo para el campo pensando que es la solución? Hermano, esa no es la solución. Aunque Dios mandó a salir para el campo, pero los temores hay que vencerlos donde tú vivas. Donde tú vivas tienes que vencerlo, porque los temores se vencen, ¿saben qué? Poniendo nuestra confianza ¿en quién? En Dios. El que tiene cuidado de nosotros, el que dijo yo soy tu sanador, el que dijo yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a librar. Todas esas promesas son para quién? Salmo 91, caerán mira a tu diestra y 10.000 caerán mira a tu lado y 10.000 a tu diestra, más a ti no qué, no llegará. Esas promesas son para ¿cuándo? Para este tiempo. Nosotros lo sabemos, hermano. Por eso Dios ha dejado este tiempo, este lapso de tiempo, para que nosotros nos preparemos. Dice este libro, rugirá como dragón. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgo del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio esa nación subía, 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre amplio fundamento de la libertad civil y religiosa, lo que leímos ahorita. Rogelio Williams fue uno de ellos. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida y a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Vida, libertad y búsqueda de ¿qué? Felicidad. Esos son los principios de esta nación. Pero dice aquí, y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismos. Establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa. Primer parte del gobierno. Oigan la primera, la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo. ¿Cómo se llama eso? Republicanismo. Primer cuerno. Segundo cuerno. Además fue otorgada la libertad religiosa, a cada cual se le permite a Dios adorar según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación. Protestantismo y ¿qué más? Y republicanismo. Los dos principios los dos cuernos, uno republicanismo y otro protestantismo. Dice aquí, estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. ¿Recuerdan la colonia que formó Rogelio Williams? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue? Rhode Island. ¿Qué pasó con ella? Enseguida que se establecieron esos principios ahí, comenzó a ¿qué? A progresar. Cuando se acabó la libertad religiosa en Argentina, el granero de América Latina, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó con Argentina? Hace 2 años, los que saben de eso, ¿qué pasó con Argentina? Cuando se puso una ley dominical en Argentina, ¿qué pasó? O sea,
hermano, Argentina está en una crisis que no sale de ella. Pusieron ley dominical. Establecieron una ley religiosa por parte del gobierno. Se acabó la libertad religiosa. Argentina está en una crisis tremenda. O sea, el secreto de la prosperidad de la nación, les voy a decir algo más. Yo oigo decir que Estados Unidos tiene trillones de deuda, ¿es verdad? Yo no digo que no. Pero el único país que queda todavía con economía es este país. Si este país tiene trillones de dólares de deuda, yo no quisiera saber los otros cuánto tienen. ¿Es verdad o es mentira? Si este país tiene trillones de deuda, ¿y saben por qué no se cobra? Porque no se puede cobrar. Porque si se la cobran, ¿qué va a pasar con este país? ¿Qué va a pasar con el mundo entero? Y hermano, es verdad que Estados Unidos tiene, pero ¿saben hasta cuándo este país no va a caer? Mientras esté la separación de los dos poderes, Estados Unidos no cae. Lo que Satanás está tratando de hacer con la corrupción que ha llevado a los partidos políticos es de que esa separación se acabe. Cuando se acabe, este país va a ruina nacional. Está profetizado. Mientras estén separados los poderes, este país ¿cómo está? Olvídense que haya deuda. Todavía en este país, si trabajamos, y casi todos los que estamos aquí trabajamos, podemos pagar la casa, podemos pagar el carro, podemos pagar el seguro, podemos pagar la comida, podemos pagar la electricidad, el agua caliente, lo podemos pagar ¿cuánto? Todo. Mantener la familia, ayudar a la familia en otros países. ¿Cuántos de los que están aquí ayudan a su familia en otro país? ¿Cuántos? ¿Cuántos reciben ayuda de otro país para acá? O sea, este país, ¿saben por qué ha sido así? Por la libertad religiosa, la separación de poderes. La iglesia y la religión están ¿cómo? Están separadas. El Estado, perdón, el gobierno y la iglesia ¿cómo están? Están separados. Dice aquí que ese ha sido el secreto de la prosperidad de este país. Pero dice aquí, aquí habla que los oprimidos de muchos países han venido aquí, que las playas de este país han sido el refugio de miles de personas que han sido perseguidos, tanto políticos como religiosos, en todas partes del mundo. Y dice aquí, los cuernos de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de dragón de la nación son los actos de su autoridad legislativa y judicial. ¿Qué cosa es el hablar como dragón? Oigan esto, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por estos actos la nación desmentirá los principios de liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo. Escuchen esto, hermano. Y vamos a ver si lo estamos viendo hoy. El desarrollo del espíritu de intolerancia. ¿Está habiendo un espíritu de intolerancia, sí o no? ¿Por qué las pandillas de Black Lives Matter están matando a la gente por ahí? Intolerancia. No estoy de acuerdo contigo, rompo los cristales. No estoy de acuerdo con tu política, desbarato todo. Hermano, ¿qué está pasando? La intolerancia se está ¿qué? ¿Qué está pasando con Trump? No estoy defendiendo a Trump. Trump dice una cosa y los canales de televisión no lo quieren publicar. Se pone a hablar en un canal de televisión y cuando dice algo que no conviene, se lo cortan. ¿Y la libertad de expresión que estaba en la Constitución? ¿Qué está pasando? Fake news. Fake news. ¿Qué está pasando? ¿Espíritu de qué? De intolerancia. Oigan qué está pasando. Dice Elena de White. El espíritu de intolerancia, dice, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran de la nación
tadas por el dragón y la bestia semejante a un leopardo. O sea, lo que hizo la Iglesia Católica. Yo vengo de un país donde no hay libertad de expresión. En mi país no hay libertad de expresión. Busquen el YouTube. Toda la gente que está, nada más te sale con un cartel, dice abajo el gobierno de Cuba, y te caen a palo y te meten preso. Solamente por un cartel. No hay libertad de expresión. Eso está pasando aquí. En Nueva York hace poquito salió un grupo de gente a defender a Trump y salió un grupo y le cayó golpe. ¿Y qué le hicieron a esa gente? La policía con los brazos cruzados, viendo dándole golpe a la gente. Ese no es hace 20 años atrás eso no pasaba aquí. Pero ha venido un espíritu de ¿qué? De intolerancia. Ya no se puede ir en contra, hermano. Cuando pongan leyes que restrinjan la libertad religiosa, los que se atrevan a ir en contra, vamos a ver desarrollarse un espíritu muy malo contra ¿quiénes? Contra ellos. Dice aquí, oigan la profecía como anuncia. Y la declaración de que la bestia de dos cuernos, sea Estados Unidos, hace que la tierra y los que habitan adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación, o sea, la legislativa y la judicial. ¿Cuál es la legislativa? ¿Cuál es la legislativa? ¿El Congreso? ¿Quiénes son los que hacen las leyes en este país? ¿Quiénes son los que legislan las leyes? El Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Y la judicial? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la Cámara Judicial? La Corte Suprema, la que revisa las leyes, la Corte Suprema. O sea, se van a unir para poner leyes opresivas. Y hermano, ¿quién es en este momento? ¿O qué es? ¿A qué religión pertenece el presidente hoy de la Suprema Corte de Estados Unidos? ¿Qué, pastor, cuál es? ¿Cuál es su religión? ¿De qué rama es? ¿De qué orden es? Declarado por él. ¿De qué rama es del catolicismo? Del jesuitismo. O sea, hermano, este país está preparado. Es un hombre que su doctrina enseña que la libertad religiosa es un peligro. Que enseña que las libertades que en este país fueron el fundamento de ella en 1776, a él le enseñan que eso es un peligro para el establecimiento de las verdaderas libertades. O sea, ¿en qué punto estamos? ¿Estará habiendo una conspiración para que ese espíritu de intolerancia reine en el mundo que estamos viviendo? Hermano, nosotros debiéramos abrir un poco más los ojos. La profecía anuncia que ese espíritu de intolerancia se iba a meter aquí. 6 jueces de la Corte Suprema son católicos en este momento. Y el presidente es un jesuita. Hermano, ¿cuán avanzado está ese espíritu de intolerancia en los Estados Unidos, la tierra de libertad? Pero la profecía lo anunciaba. Ahora, la iglesia está avanzando a la misma velocidad que está avanzando Satanás en sus planes. Yo quiero que tú te hagas un autoexamen esta mañana. Espiritualmente estás tú tan decidido a sacrificar todo lo que tú tienes por sublime en este mundo. Recordemos que Cristo dijo una cosa. Cristo dijo que quien no esté dispuesto a dejar todo lo que posee, no va a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cuánto habrá que dejar? Todo. ¿Estaremos nosotros dispuestos a eso? Sigue diciendo aquí, hermano, quiero compartir con ustedes, el tiempo ya se me acabó, aquí el tiempo, como dice el pastor Vuela. Dice aquí, semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno. El genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de Independencia y contrario finalmente a la Constitución. La Declaración de Independencia dice que todos los hombres son creados iguales. Y la Constitución dice que nosotros tenemos libertad religiosa. Las dos cosas van a ser ¿qué? Van a ser pisoteadas en este país. Y dice aquí, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabios e inevitables resultados, la intolerancia
y la persecución. Si el gobierno dijo, si la iglesia algún día se junta al poder civil, el resultado es que van a perseguir a la minoría que no está de acuerdo con ella. Y quiero decirle algo, hermano, nosotros los adventistas somos una insignificante minoría en los Estados Unidos. Aquí sigue leyendo, hermano, por honor al tiempo, no lo voy a leer todo. Aquí dice cómo surgió el papado, cómo surgió la primera bestia, facilito. La iglesia primitiva se corrompió. El resultado fue una iglesia que usó el brazo del Estado para perseguir ¿a quiénes? A los herejes. Dice Elena de White, ¿cómo va a llegar este país a formar la intolerancia religiosa? Y aquí viene algo para los adventistas. Nosotros que somos adventistas, escuchen. Dice, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar el poder, el gobierno, la ayuda del gobierno civil. Esto preparó el camino para el desarrollo del papado, que simboliza la bestia. San Pablo predijo, al anunciar la venida de la apostasía, sería revelado el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la iglesia preparó el camino para la imagen de la bestia. ¿Qué preparó el camino para la imagen de la bestia? En la iglesia. ¿Cuál iglesia, pastor? Aún la adventista, hermano, ¿con qué misión Dios llamó a la iglesia adventista? Predicar el mensaje de San Ángel. ¿Qué dice el mensaje de San Ángel? Le avisa al gobierno de este país y a los protestantes de este país que no se junten ¿con quién? Con el papado. Que no rompan la separación que hay entre ¿qué? Entre gobierno y religión. Pero como hemos bajado el nivel, Satanás, muchas veces lo hemos dicho aquí, Satanás le ha puesto un mofle, le ha puesto un silenciador al mensaje de San Ángel, ha comprometido a la iglesia adventista con el gobierno de este mundo y ha hecho que la iglesia adventista deje de dar el mensaje del tercer ángel y como resultado hemos visto aumentarse ¿qué cosa? La intolerancia, la unión, se está quebrando la separación entre ¿qué? Entre iglesia y Estado y el resultado será que el gobierno legislativo de este país, junto con el Poder Judicial, la Corte Suprema, establecerán leyes de qué tipo? Leyes religiosas. Pero ¿saben quiénes son los que van a hacer esto? Aquí lo dice. Oigan quién lo dice. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en la iglesia protestante como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama la última encíclica del Papa? La última encíclica del Papa, ¿cómo se llama? No, la última, la que tiró ahora. ¿Todos somos qué? Fratelli tutti. ¿Todos somos qué? Todos somos hermanos. ¿Eso es real? ¿Todos somos hijos de Dios? Todos somos criaturas de Dios. Pero dice la Biblia en 1 de Juan que a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. O sea, solamente son hijos de Dios aquellos que guardan sus mandamientos y obedecen su palabra. Pero dice el Papa que todos somos hijos de ¿quién? De Dios. Cuando haya el rompimiento, cuando haya el acercamiento al protestantismo y a la iglesia con el gobierno, ¿qué va a pasar en los Estados Unidos? Todos somos obligados a llamarnos hijos de ¿qué? Todos somos hermanos. Y tener una voz contraria, el espíritu de intolerancia que ha venido desarrollándose, lo vamos a ver reflejado contra ¿quiénes? Contra nosotros. Pero hermano, yo predico estas cosas para que sepamos algo. Que sepamos que tú tienes que prepararte. Que tú sepas que tienes que poner a Dios en tu vida los 7 días a la semana, no el sábado nada más. Que tú tienes que introducir a Cristo en tu vida, ¿cuántas veces en la semana? No solamente todos los días, aun cuando duerme. Porque si morimos, hermano, y no estamos con Cristo, ¿qué pasa? Yo estaba leyendo hace poco, ahí atrás, con
con Eddie, le estaba leyendo lo que pasó en Armero. ¿Cuántos colombianos hay aquí? ¿Qué pasó en la ciudad de Armero? En 1982, o 86, en el 86. La gente se acostó a dormir, hermano, y no amaneció. ¿Qué pasó? Desapareció Armero. Un volcán explotó. El cura de la iglesia le había asegurado que no iba a pasar nada. Todo el mundo había asegurado que no iba a pasar nada. Y esa fue la última noche de la ciudad de Armero. 30,000 personas murieron en Armero. Hermano, ¿qué pasaría? Miren, Dios ha permitido, aún lo he dicho muchas veces, la crisis esta del coronavirus para demostrarnos cuán poco preparados estábamos. Cuán poco confiamos en Dios. Cuánta influencia tienen los mundanos sobre nosotros. Cuánta influencia tienen nuestros parientes incrédulos sobre nosotros. Hay hermanos que los parientes incrédulos le impidieron venir a la iglesia. Otros los echaron a fajar con los hermanos que decían que no tuvieran miedo, que el miedo era desobedecer a Dios. Hermanos, ¿saben por qué les digo esto? Porque las crisis demuestran qué hay en nuestra vida. La crisis que viene es grande. Está delante de nosotros. Todo esto que está aquí escrito, esto es historia mezclada con profecía. Todavía estamos luchando que si como, que si no como, que si me visto, que si no me visto, que si dejo esto, que si no lo dejo, que si fulano dijo, que si mengano dijo, que me hirió mi sentimiento, que hirió mi corazón. Hermano, así Satanás nos tiene, perdiendo el tiempo, perdiendo el espacio de tiempo que Dios dio entre que estableció esta nación y que ruja como dragón, que Dios ha dilatado este tiempo lo más posible. Y al principio del tema le dije que debíamos orar para que Dios lo aguante un poquito más. Porque, hermano, ¿qué pasaría si se estalla una crisis? Elena de White dice que cuando vio que la crisis estalló, dice que trató de buscar los adventistas y no aparecieron. Dice que después empezaron a aparecer en grupitos. Y de ellos mismos cogían. Y pastor, no se sienta mal por esto, yo soy anciano también. Dice que tuvieron que coger entre ellos ahí y levantar pastores, entre ellos mismos, de los grupitos esos que salieron, que dirigieran las pequeñas congregaciones, porque dice que aún los líderes religiosos, aquí me cuento yo también, no estaban preparados para esa crisis. ¿Qué pasó? Aún los que predicaban no estaban preparados. Nosotros que predicamos, pastor, nosotros que estamos aquí, ¿estaremos preparados para esa crisis? Hermanos, Dios nos ha dado tiempo. Digo aquí, muchos creen que esto no se va a pasar, pero desde hace años se viene notando en las iglesias protestantes un poderoso creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Cuando Elena de White escribió esto no sabía lo que iba a pasar. No, ya hoy eso es, hermano, ya todo el mundo está unido. Ya esto es historia, ya esto no es profecía. Elena de White escribió este libro, se quedó en 1912. Se acabó de escribir. En aquel tiempo, ya hoy para nosotros esto ¿qué es? Historia. Si los pioneros adventistas hubieran vivido en nuestro tiempo, hermanos, se estuvieran gastando, como dice la Biblia, estuvieran gastándose y siendo gastados para predicar estas verdades. Dice aquí, para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión en puntos en los cuales no estamos de acuerdo. Hermano, cuando surge una gente en este tiempo que todo tiene que ser unidad, cuando surge una persona discordante, y aquí tenemos un ejemplo, y Dios le está dando un ejemplo al mundo, el presidente Trump. Alguien discordante, antes que no cuadra con nadie, antes que políticamente no es correcto, que dice la verdad como la siente. Aunque diga la verdad, aunque diga lo que diga, la gente no lo quiere. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando tú te levantes con la verdad, como eres la minoría, y digas, pero el sábado es el día de reposo, te van a decir, no, tú estás loco. La gente está loco. Que vamos a predicar el evangelio, estas verdades del sábado por internet, nos los van a quitar. Nos van a censurar los canales de internet, nos los van a censurar.
Que el Papa es la bestia, nada más que digas eso te lo van a censurar. Y no lo vas a poder predicar. Y nos van a, decimos, no, predicamos por el internet. No, hermano, todo eso te lo van a quitar. Todo eso, si en este momento lo estamos viendo. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Te van a censurar cuanto canal haya que hable de estas cosas. ¿Saben por qué? Porque eres una voz como discordante. Mensajes de odio. Nuestra familia nos va a coger todos los días, pero tú eres un problemático. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir en esa religión? Tus hijos te van a apretar. Tus padres te van a apretar. Tu familia, tus amigos, todo el mundo te va a apretar. Y vas a ser visto como la oveja negra. Nos van a tirar de locos, de cuánta cosa hay en este mundo. Y hermano, nosotros vamos a tener que, dice Elena de White, que nuestra gran prueba va a ser, ¿sabe cuándo? Cuando nos quedemos solos. Tú te vas a quedar solo. O te juntas con ellos. A lo mejor tú eres uno de los que persiguen a los que se quedan solos, si no te preparas. Un Judas. Hermano, ¿qué tú vas a hacer? Yo presento esto, hermano, no para asustar a nadie, sino para que nuestra mente sea despierta. Mira, ya todo el mundo se despertó. Qué bueno. ¿Será por el hambre? Hermano, yo te estoy hablando, ¿qué va a pasar contigo? Esto viene, dice aquí, aquí habla de Carlos, un tal Carlos Beecher. En un sermón dijo que lo que se está oyendo es un concilio general. Dice aquí, cuando la iglesia principal, un poquito más atrás, cuando se haya logrado esto, la unión, en el esfuerzo para asegurar completa conformidad, solo faltará un paso para apelar a la fuerza. Y oigan, aquí viene. O sea, el rugir como dragón. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado la imagen de la jerarquía romana. ¿Qué forma la imagen de la bestia? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan, ya se unieron. Consejo ecuménico, ecumenismo. ¿Está unido con quién? Todas las iglesias están unidas. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Que influyan sobre el Estado y le digan al Estado que tienen que legislar leyes que favorezcan a la religión. Oigan aquí. Formará una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes. ¿Contra quiénes? Contra la iglesia adventista, dice aquí. Hermano, ¿quiénes son los disidentes en este momento? ¿La conferencia general? Si son súper obedientes. Dijeron que no podían reunirse y todavía no se están reuniendo. Ya vieron todas las iglesias y todavía no se están reuniendo. Ayer me llamó un hermano de aquí y me dice, hermano, ya discutí con el pastor. ¿Qué pasó? No, es que no quieren abrir la iglesia. ¿Y por qué? No, porque por el virus. Ni las van a abrir. Están cogiendo millones del gobierno federal por mantenerse cerradas. No son disidentes. ¿Usted sabe quiénes son los disidentes? Los que han decidido terminar la obra del mensaje de los tres ángeles. Los que hemos decidido apoyar el ministerio de los tres ángeles. Los que hemos decidido poner nuestro esfuerzo, nuestro dinero y todo, ¿a qué cosa? Al servicio de esta obra. Esos que no están de acuerdo con lo que están haciendo la mayoría de las iglesias que se han unido, esos son los disidentes. Bueno, nosotros ya nos dicen disidentes. El problema es que te vas a reunir con el pastor Pérez, es disidente. Hermano, ya nos están llamando disidentes y a veces que tenemos miedo. Si está escrito que la persecución viene contra ¿quiénes?
contra los que no están de acuerdo. Los que deciden con quiénes, con la voz de la mayoría. Dice aquí, la influencia de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La bestia de dos cuernos, sea Estados Unidos, ordena que todos, pequeños, grandes, ricos, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha y sobre su frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino aquellos que tengan la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La amonestación del tercer ángel es esta, y con esto termino. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano derecha, beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos. ¿Quién impone la adoración al papado? ¿Quién lo impone aquí en Estados Unidos? El poder político religioso unido en Estados Unidos va a imponer la adoración al papado. O sea que el papado aquí no va a poner ninguna ley. El papado va a influir. Yo no digo que no. Está trabajando. Ya el presidente Biden, sí, pero ¿quién lo trajo al Congreso? Hermano, la legislatura que viene ahora, si es Biden, Obama antes de irse en el 2016 trajo al Papa que le hablara a quién, al Congreso. Él estaba preparando el camino para cuando se quedara Hillary Clinton, siguiera en esa línea y establecer el nuevo orden mundial. Ya Biden le dijo al Papa, le aseguró al Papa que van a trabajar juntos. Trump había roto eso. Ahora, estos dos presidentes van a trabajar juntos. Ahora, sabemos que por el Consejo Ecuménico, la Iglesia Católica, que es la que lo preside, está trabajando con las iglesias protestantes ¿de dónde? De aquí de los Estados Unidos. O sea, también están unidos. Y juntos, dice Elena de White en este libro que la Iglesia Católica se sorprende al ver los protestantes que tan fácilmente empujan el domingo como día de reposo. Hasta ellos se sorprenden. Como la América protestante que surgió por la profecía, como el país de la libertad religiosa, con un gobierno distinto, influye la iglesia con el Estado, uniéndose esos dos cuernos para hacer la imagen de ¿qué? Al papado. Hermano, que Dios nos ayude. Que el Señor pueda ayudarnos y enseñarnos en qué momento de la historia estamos. Todos estos eventos están al doblar de la esquina. Tenemos que saber que Cristo está esperando que tú te prepares. Dios ha demorado esto, según Apocalipsis capítulo 7, esperando que el pueblo de Dios sea sellado y el número de los salvados sea completado. Dice el apóstol Pablo, no dejes que nadie tome tu corona. Al principio yo dije que en el plan de Dios tú estabas. Estaba que oyeras este mensaje. Porque dice la Biblia en Apocalipsis 18 que la tierra tiene que ser alumbrada con el mensaje que anuncia estos acontecimientos y estos eventos. La tierra tiene que escuchar este mensaje, ya tú lo has escuchado. Ahora, si tú mantienes tu corona o no, ya depende de quién, depende de ti. Quiera Dios, hermano, que tú puedas entender y no permitir que los afanes de esta vida, como dijo Jesús, venga el maligno y te arranque, ¿qué cosa? La semilla que fue plantada allí. Los afanes de este mundo, los problemas de este mundo y las dificultades de este mundo constantemente ¿qué? Y nuestra gran lucha, hermano, es llevar la vida espiritual y la vida económica que exige tanto en este país. Esa es tu lucha, la mía también. Esa es la lucha del pueblo de Dios. Cómo llevar la vida espiritual y a la vez mantener una economía, mantener el ritmo de vida que se vive en este mundo. Y no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, donde vayamos en este momento, hermano. Cuba está en una crisis que da pena. Mi mamá me llamó ayer, me dio dolor. Me dijo, lo único que tengo para comer es arroz y un huevo que me regalaron. Y no porque no tiene dinero, porque yo le mando dinero. No hay. No hay. Arroz y un huevo. Para que sepan, hermano, cómo está eso allá afuera. Es triste saber que mi mamá está comiendo arroz y un huevo que le regalaron y yo con tanto aquí. Yo con tanto aquí. Y mi mamá que tiene 72 años no tiene que comer.
Hermano, pero así está el mundo. Nosotros somos privilegiados. Dios nos ha dado la oportunidad de conocer esto y llevárselo a todas las personas. Y estamos durmiendo. Por eso, hermano, la parte que más va a sufrir la ira de Dios va a ser este país. Porque el tiempo que se nos ha dado lo hemos malgastado. Quiera Dios, hermano, que podamos entender y podamos prepararnos. Que Dios te bendiga, es mi deseo de oración. Le invito a todo el que pueda ponerse de rodillas, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Queremos rogarte, Padre, perdón de todas nuestras faltas y nuestros pecados. Y te queremos rogar, Padre, que tú nos bendigas como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor. Y nos ayude a estar a la expectativa, con los ojos espirituales abiertos, mi Dios. No con lo físico que nos llenan de miedo. No con lo físico, mi Dios, que nos hace confiar en nosotros, en lo que podamos hacer nosotros, sino con nuestros ojos espirituales, Señor. Sabiendo que tú tendrás cuidado de nosotros, ayúdanos para ver los eventos finales y estar preparados. Bendice tu iglesia, danos tu espíritu, Señor, ayúdanos para retener, mi Dios, estas verdades en nuestra mente y que la retención de las verdades que hemos conocido pueda transformar nuestra vida, nuestros corazones y podamos hallar, mi Dios, consuelo y fuerza en tu palabra para estos momentos tan difíciles que nos esperan. Bendícenos como iglesia, Señor. Capacítanos para obedecer tu palabra y capacítanos, Señor, para caminar contigo en obediencia a tus mandamientos. Te ruego, Padre, que tú bendigas tu iglesia, no solamente esta, sino también los hermanos que nos están viendo a través del internet y donde quiera que haya hijos tuyos, Señor, sinceros, que puedan ser bendecidos y que podamos estar unidos en la misma página y que podamos, mi Dios, prepararnos y preparar a otros, porque el tiempo que nos queda es muy breve. Bendice los alimentos físicos, vamos a participar de ellos allá atrás, que nos hagan buen provecho, Señor, y que sea para nuestro bienestar físico también. Acompáñanos y guárdanos ahora en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.